Disensiones, traición abierta y negligencia habían sellado el destino de los jonios en la batalla naval de Lade frente a los persas en el año 494. Ahora había buenos motivos para creer que la suerte de Mileto sería muy pronto la de las ciudades de la Grecia continental. La suerte de los jonios abrió los ojos de los atenienses. Tras la sublevación de Jonia, algunos territorios de Macedonia y Tracia habían aprovechado la oportunidad para aflojarse el nudo de la soberanía persa. Con el fin de restablecer su supremacía en esos territorios, Darío, en el año 492, envió un ejército al mando de su yerno Mardonio. Tracia y Macedonia se sometieron de nuevo a los persas, pero el ejército no pudo avanzar más, ya que un temporal destruyó la flota persa a la altura del monte Athos, lo cual obligó al ejército, que estaba al mando de Mardonio, a regresar. Darío apoyaba a los partidos aristocráticos, a quienes pretendía poner en el poder para poder gobernar de forma pacífica la región. Y en la corte del rey persa estaba Hipias, el hijo de Pisístrato, quien no cesaba de incitarlo a renovar los ataques, y también de Marato, uno de los dos reyes de Esparta. La historia de Hipas ya la vimos, pero ¿cómo fue que de Marato terminó en la corte de Persia? Lo que pasó fue que en el año 501 a.C., la ciudad de Egina, una isla enfrente al Ática, que había acuñado una de las primeras monedas en Grecia, siendo además una potencia naval y dueña del mar Sarónico, mantenía con Atenas una fuerte enemistad. Fue una de las ciudades que entregó a Persia los símbolos de sumisión: tierra y agua. Atenas apeló de inmediato a Esparta para que castigara este acto de pro-persa, y Cleómenes, que quería llevar a cabo una política exterior activa y expansiva, acudió a Egina con la intención de apresar a los responsables. Pero sus intentos fracasaron debido a las interferencias de Demarato, quien hizo todo lo posible para provocar la caída en desgracia de su colega. En represalia, Cleómenes instó a Leotíquidas, pariente y enemigo personal de Demarato, a que reclamara el trono, alegando que este último no era realmente hijo de Aristón, sino de Ageto, primer marido de su madre. El asunto fue puesto en manos de los éforos, quienes optaron por consultar a los dioses. Se cuenta que entonces Cleómenes sobornó al oráculo de Delfos para que se pronunciara a favor de Leotíquidas, quien en efecto se convirtió en rey. Tras la deposición de Demarato, Cleómenes marchó de nuevo a Egina acompañado por su nuevo colega. Capturó a 10 de los ciudadanos más prominentes y los entregó a Atenas como rehenes. Demarato, por su parte, buscó refugio en la corte del rey persa, Darío I, quien le confió las ciudades de Pérgamo, Teutrania y Alisarna. Luego del fracaso de la expedición de Mardonio, al perder la flota, en el año 490 Darío envió una segunda expedición. Esta vez sí, directamente contra Atenas, poniendo al frente de sus tropas a Datis, un experto jefe militar medo, estando la flota bajo el mando de Artafernes, hijo del sátrapa de Sardes. Darío envió anticipándose al ejército a unos heraldos que exigían tierra y agua, los dos símbolos proverbiales de sumisión que significaban el reconocimiento de la supremacía del gran rey tanto por tierra como por mar. Con el destino de Mileto siempre presente en su memoria, muchas ciudades griegas accedieron a las pretensiones de los heraldos de Darío, que les exigían la tierra y el agua. Los habitantes de las islas pensaron que no tenían más opción, y en el continente, Argos y Tebas se pasaron a los persas. En parte también porque era la forma que tenían de soltarse el yugo de Esparta y Atenas, que eran sus antagonistas en la región. Argos había sido recientemente derrotada por Esparta en una batalla y estaba al borde del colapso. Esparta y Atenas, en cambio, se mantuvieron firmes en su posición.
Por el camino, los persas pasaron por las Cícladas e incendiaron la ciudad y el templo de Naxos, deportando a los cautivos. En otros lugares, obligaron a los hombres a prestar servicio militar y retuvieron a sus hijos como rehenes. Las Cícladas son un conjunto de más de 200 islas que reciben su nombre de círculo, porque a nivel geográfico todas estas islas parecen proteger con una barrera circular a uno de los espacios más sagrados para los griegos, la isla de Delos, donde se cree que nacieron los dioses Apolo y Artemisa. En estas islas, el cielo es de un azul intenso y el mar color turquesa. Si bien la primera civilización en Europa fue la minoica y luego la micénica, la cultura y el arte del Egeo son muy anteriores. La cultura neolítica tuvo su auge en estas islas. Algunos llegan a hablar de una civilización cicládica. Las pequeñas estatuillas de figuras antropomórficas, conocidas como los ídolos, muchas de las cuales parecen estar tocando algún instrumento con la cabeza inclinada hacia el cielo, hechas de un mármol blanco de la isla de Paros, dan cuenta de un arte refinado. Picasso, cuando las conoció, cayó rendido ante su belleza y fuerza expresiva, y se inspiró en ellas para desarrollar el cubismo. Pero bien, los persas, desde Naxos, fueron hacia la isla de Eubea, al norte del Ática, donde estaba Eretria. Al término de un asedio que duró menos de una semana, Eretria, que había enviado 5 naves para apoyar la toma de Sardes, fue traicionada desde el interior y entregada a los persas. Estos incendiaron sus templos en venganza por los que habían sido destruidos en Sardes y deportaron a la población cerca del Tigris siguiendo las instrucciones de Darío. Varios siglos más tarde, Apolonio de Tiana afirmaría haber encontrado a los descendientes de los eretrios deportados que, al parecer, seguían hablando su dialecto nativo. Desde Eretria, los persas pasaron a la bahía de Maratón, en el norte del Ática, donde los pisistrátidas habían obtenido antiguamente la victoria. Hipias, que acompañaba a los persas, aconsejó desembarcar allí, ya que sería un terreno propicio para que pueda maniobrar la caballería y usar el arco y las flechas, donde los persas eran muy superiores. Hipias contaba con partidarios suyos en Atenas, que estaban dispuestos a levantarse para colocarlo en el poder, por lo cual el éxito parecía asegurado. En Atenas, la asamblea votó enviar inmediatamente a sus tropas a Maratón y simultáneamente mandar un corredor llamado Filipides a Esparta, que según la leyenda recorrió en un día los casi 220 kilómetros que separan ambas ciudades. Los espartanos estaban celebrando una fiesta en honor de Apolo, las Cárneas, y tenían prohibido salir hasta después de la próxima luna llena. Como los espartanos eran profundamente piadosos y no tenían miedo a la guerra, puede que fuese cierta su justificación. Los atenienses, reforzados por 1000 hoplitas de platea, fueron al encuentro de los persas, pero cuando vieron el enorme ejército reunido por Darío, empezaron a dudar de su capacidad de vencer a tan gran ejército. 10.000 soldados griegos se enfrentaban a entre 25 y 50.000 persas. Durante varios días, los atenienses permanecieron quietos desde la altura de una colina, conscientes de su inferioridad frente a la caballería persa, contemplando al gran ejército oriental, con las naves al fondo que les aseguraba una retirada. Los persas no parecían tener prisa en emprender el camino hacia Atenas. El retraso era debido a una doble espera. Los persas esperaban la señal de los partidarios de Hipias, que era blandir un escudo pulido como un espejo. Y los atenienses esperaban a los espartanos, que acudirían cuando terminen sus ceremonias. Pero como nada de esto sucedió, los persas comenzaron a embarcarse nuevamente. Querían llegar a Atenas por mar, aprovechando que el ejército estaba fuera. Si bien los persas no tenían gran experiencia en el mar, contaban con la flota fenicia, de expertos marineros y mejores barcos. Los persas disponían de unas fuerzas
de unas fuerzas más versátiles, con caballería, arqueros y tiradores, pero las tropas atenienses, formadas fundamentalmente por hoplitas, disponían de una infantería pesada de la cual carecía el enemigo. El problema más importante que tuvieron que arrastrar los atenienses fue el de la falta de un general en jefe, porque todas las decisiones debían tomarlas los estrategos deliberando entre sí, esa junta que había creado Clístenes. Cuando los atenienses se dieron cuenta de que había desaparecido parte de la infantería y la caballería persa, sospecharon que algunas tropas se dirigían a Atenas. Entonces, algunos generales pensaron que había llegado el momento de atacar. Las decisiones se tomaban por mayoría y los estrategos eran 10 y estaban empatados. Para 5 estrategos, lo más prudente era esperar dentro de Atenas, tras los muros, a la llegada de los refuerzos espartanos, lo que dejaría a los invasores con 2 frentes abiertos. Pero quien definía la votación era Calímaco, el polemarca del ejército, que no tenía experiencia alguna. Por suerte para Grecia, entre los estrategos de ese año, había un antiguo veterano del ejército persa, llamado Milcíades, quien tras luchar junto a Daría contra los escitas, había terminado refugiándose en su Atenas natal tras perder el favor del rey. Conocedor de la superioridad de la infantería griega frente a la persa, que tenía poca armadura y escudos débiles, convenció a Calímaco de que podían vencer a un enemigo tan superior en número. Cuenta Heródoto que le dijo: «Calímaco, en tus manos está precisamente ahora sumir a Atenas en la esclavitud o bien conservar su libertad, y dejar, para toda la eternidad, un recuerdo de tu persona superior incluso al de Harmodio y Aristogitón. Pues no hay duda de que precisamente ahora los atenienses se encuentran en el momento más crítico de su existencia. Si, por lo que sea, se inclinan ante los medos, salta a la vista cuál será su suerte una vez en poder de Hipias. En cambio, si esta ciudad se alza con la victoria, puede llegar a ser la más importante de toda Grecia». Calímaco se decidió por atacar, y el ejército ateniense bajó la colina en la que estaban acampados, cubriendo los casi 2 kilómetros que los separaban de los persas. Arístides y Temístocles marchaban al frente de los contingentes de sus tribus por el centro, mientras que Calímaco comandaba al ala derecha y los plateos ocupaban el ala izquierda. Si bien los persas ya habían derrotado a fuerzas griegas con anterioridad, la inesperada carrera de los atenienses los tomó totalmente desprevenidos, de manera que solo pudieron lanzar unas pocas andenadas de flechas antes del brutal choque entre ambos ejércitos. La carga de los griegos empezó a estrechar a los persas, que no podían moverse ni emplear sus armas favoritas, el arco y la flecha. En cambio, la lanza de los griegos estaban haciendo estragos entre los persas. Los atenienses habían concentrado sus fuerzas más experimentadas en las alas, por lo cual el centro griego comenzó a ceder. Pero a medida que las alas fueron ganando terreno, empezaron a encerrar a los persas, que, al darse cuenta, se batieron en retirada, siendo cubiertos por los arqueros desde las naves. El grueso del ejército persa navegó hacia Atenas, que estaba desguarnecida. De este modo, los griegos emprendieron la segunda carrera del día para adelantarse a los persas y salvar a sus familias, recorriendo a marcha rápida los 43 kilómetros que separaban el campo de batalla de la ciudad, en una carrera que ha inspirado las maratones modernas. Afortunadamente, los atenienses lograron alcanzar su meta antes que los asiáticos y desplegaron en formación en el puerto del Pireo, impidiendo el desembarco de los persas. Así fue como la invasión persa terminó en un fracaso. Existe un mito según el cual Filipides llegó a Atenas antes que el ejército tras recorrer el camino sin detenerse y murió a causa del esfuerzo tras pronunciar la palabra Nike, o sea victoria, en el ágora. Heródoto sostiene que los atenienses perdieron 192 hombres y los persas 6.400. Si bien Heródoto suele exponer números exagerados en cuanto al número de tropas,
El número de los griegos caídos probablemente sea correcto, pues en el campo de batalla se erigió una inscripción con los nombres de los caídos, que eran 192. Uno de ellos fue el polemarca Calímaco. En cuanto a la victoria, no se sabe a quién darle más mérito, si a Milcíades por la iniciativa o a los que lo siguieron en aquella acción que debió parecer una locura. Aunque llegaron demasiado tarde para tomar parte en el combate, los espartanos visitaron el campo de batalla y contemplaron los cadáveres de los persas. El dramaturgo Esquilo, que combatió en Maratón, en el epitafio que compuso para sí mismo, no menciona en ningún momento sus grandes éxitos como poeta trágico, sino que habla del servicio que prestó en esta batalla en defensa de la libertad. Dice su epitafio: en esta tumba yace Esquilo, hijo de Euforión, ateniense, muerto en Gela, la rica en trigo. De su valor que hable el afamado bosque de Maratón y el medo de larga cabellera, que bien lo ha probado. Durante las décadas inmediatamente posteriores, los combatientes de Maratón gozaron de un prestigio singular y con el paso del tiempo llegaron a representar las virtudes sencillas de las viejas generaciones ante una sociedad cada vez más compleja y atraída por el lujo. Desde ahora, nada podía ser imposible para los que habían vencido al gran rey persa sin otra ayuda que la de los dioses. Y esto porque creyeron que Teseo, el gran héroe ateniense, se les había aparecido en medio del combate, luchando a su lado como un soldado. En agradecimiento, se erigió en Delfos un santuario con el botín de Maratón. Pero lo de Atenas era un acto de resistencia. El rey persa no perdonaría a los atenienses y perseguiría hasta someterlos a la esclavitud, al igual que a todos los griegos. Desde entonces, los atenienses pasarían contando los días esperando a los persas.